Dios les bendiga, amados. Alabado Dios. Dios les bendiga más. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, infinita bondad sobre cada una de nuestras vidas. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares, siervos también de la palabra del Señor, que se conectan juntamente con nosotros a través de esta plataforma del Facebook Live en esta tarde. Alabado Dios. Glory. Le damos la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Después del tiempo de la oración, alabado Dios, queremos dar lectura a una porción de la Escritura. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, alabado sea el Señor. Daniel, capítulo número 12, alabado sea el Señor. Le damos la gloria y la honra, alabado Dios. Tenemos peticiones por hermanos afectados de salud. Tenemos la nietecita de nuestra hermana Ramonita Anaya, alabado Dios, está en el hospital, alabado Dios. Y pedimos al Señor Dios eterno, alabado Dios, que el toque de su mano se deje sentir sobre esta criatura, alabado sea el Señor. Que Dios le dé la sabiduría a los hombres que le ha dado ciencia, inteligencia y conocimiento, alabado Dios, para ayudarnos, alabado Dios, y que la niña pueda salir del hospital, alabado Dios, sin ningún percance, alabado Dios, sino que sea el toque medio del maestro, sí, amén, que se deje sentir sobre su vida. Gloria a Dios. El pastor amigo nuestro que nos ayude y que nos da las compras, pedida la petición por su hijo, alabado Dios, que se llama igual que él, Robert. Este joven fue afectado por algún demonio, hermano, alabado Dios, y está cambiado completamente. Podemos clamar y entender, alabado Dios, de que el enemigo no está jugando, hermano, alabado Dios. Clamamos también por nuestro hermano Richard, aunque él está aquí, alabado Dios. Él sufrió un accidente el domingo, alabado Dios, un poquito aparatoso, una condición, él tiene puntos, pero Dios le ha guardado, Dios le da la fortaleza, el arreglo de él está en la casa del Señor. Y qué bueno, alabado sea el Señor, porque gloria a Dios. Hacer la casa con dolor, pues para eso me vengo a la casa de mi papá, que yo sé que algo puede suceder. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. La hermana Alexi también, la hermana Sally envía saludos. Se quiso retraer por lo menos 2 días más. Ella salió negativa, pero dice que el nene está entre negativo y estas pruebas caseras son un poco dudosas, alabado sea el Señor, pero gracias a Dios ya se sienten bien también, al igual que el hermano Julio Figueroa, que estuvimos orando por él, alabado Dios, Santo, ya salió negativo y está también fortalecido, y a Dios damos la gloria y la honra por lo que está haciendo. Oramos por nuestros hermanos que no pueden llegar por los trabajos. Javier está toda esta semana en Bryan Paul Station, alabado sea el Señor, porque si estuviera en el ejército, tienen arrestado, no arrestado, preso de cárcel, sino su trabajo, alabado Dios, que está trabajando. Pero mientras tanto, nosotros estamos aquí, hermanos. Capítulo 12 del libro de Daniel. Si los hermanos que nos están viendo nos acompañan, alabado sea el Señor, esta preciosa escritura lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va a apreciar, lo decimos amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así es que a veces pues, nosotros tenemos que tener cuidado, que a veces ponemos descansa en paz, ¿verdad? El único que puede descansar en paz, nosotros sabemos quiénes son, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. Así que podemos dar condolencia, pero cuando decimos que descanse en paz, solamente el Señor sabe, alabado Dios. Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, nosotros que somos maestros, predicadores, como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y lo hemos visto, el cumplimiento de esta preciosa palabra. Versículo 5, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos, versículo 10, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 11. Aleluya. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En el cumplimiento de la palabra, amado, en los días que ya el Señor tiene señalado, alabado sea el Señor. Que muchos, como entendemos, nuestros hermanos que ya se fueron y están con el Señor, lo que están es reposando y están descansando. Alabado Dios, hasta que llegue ese día glorioso. Damos gracias por esta Gloria palabra, a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de misericordia. Sí, Señor. Dios de infinita bondad, Padre mío, tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Gracias queremos darte, Señor, aprovechando este tiempo. Mi alma alaba a Dios por cada promesa. Alabado Dios. Gracias porque fiel y verdadero eres tú. Yes. Queremos el cumplimiento, si no desmayamos, si no desfallecemos, si nos mantenemos constantes, aguardando y esperando en tu palabra y confiando en que fiel eres tú, Señor, lo veremos cumplido. Alabado sea tu Queremos nombre, presentarte, aprovechando el tiempo, esta caja de petición. Gracias por cada petición ya contestada en la vida del pueblo. Padre, gracias por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo, Gloria a Dios, al deseo de tu corazón, Dios mío, escucharemos palabras de testimonio más con gozo en la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, testificando de la grandeza de tu amor. Mira nuestros hermanos que han salido de este lugar. Mira la familia de la hermana Maricel, su esposo Ariel, Señor Samuel, junto a Ariel, Dios mío, allá en aquella ciudad, allá en Illinois, Señor amado, donde tú les llevas. Señor, aleluya. Sigue bendiciendo, deja seguir viendo tu mano linda. Padre, que podamos seguir escuchando palabras de testimonio de lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo. El cumplimiento de tu palabra, Jabá. Aleluya. Ya que tú no puedes mentir. Y le amanso, Kima, tú eres el Dios que promete y eres el Dios que cumple. Sigue supliendo sus necesidades. Sí, mi Y Dios. ella un instrumento, un vaso poderoso en tus manos, que no temas. Gloria a Dios. Y a muchos que están en error, rebasar la vaca manso, Kima. En el nombre de Jesús, y que vea tu mano bella en el hogar, en el crecimiento espiritual en la vida de Samuel. Qué lindo, y Ariel, Señor, aleluya. Dios mío, en la vida también de su esposo Ariel, nuestra hermana Susana, ya en la ciudad de Nueva York. Habla a tu sierva, revela tu su vida, Jehová Dios eterno. Llévate toda carga que ella pueda tener en este momento, lo que ella no puede entender, déjaselo ver claro, Jehová. Tú siempre hablas, tú siempre llegas a tiempo. Sí, mi Dios. Y que ella también se pueda deleitar. Bendice una vez más al pueblo, cada nuestros seres amados, familiares, amigos, todo aquel que se ha conectado. Señor, que la transmisión esta tarde, esta clase, Señor, de adultos, sea de bendición, sea un bálsamo para muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a pasar a la misión de las clases. Pedirle a la hermana Linda, alabado Dios, que ocupe su lugar, alabado Dios, presente al Maestro en esta tarde, alabado Dios. A Dios sea la gloria, te damos gracias, te damos gloria, honra.
Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios eterno, alabado Dios. Gracias te doy, Jehová. Gracias te doy, mi Señor, aleluya, alabado Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén, alabado Dios. Vamos el estudio bíblico es el número 2. El título de la clase es Cristo, modelo de mansedumbre. La base bíblica, Mateo 11, del 28 al 10 y Filipenses 2, del 3 al 11. Y como siempre leemos antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nada hagáis poniendo por la gloria, en humildad, estimando cada uno a los demás como ustedes. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi parte, hermano Ángel, tiene la clase diaria. Que Dios bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Esta noche vamos a tener el estudio bíblico número 2, que lleva por título, como dijo la hermana, Cristo, modelo de mansedumbre. Gloria a Dios. La base bíblica se encuentra en Mateo, los que no tienen expositor, Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30, y Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 al 11. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con el pensamiento central. Por aquí vamos a ver si el hermano Richard me puede dar el pensamiento central. En medio de un mundo que glorifica el ego, los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Amén. ¿Qué usted nos puede decir sobre ese pensamiento? Bueno, que hoy en día la gente se glorifican a ellos, a otra persona, y se creen más que nadie, en vez de imitar lo que hizo Jesús, que fue la humildad y la mansedumbre. Amén. Dice que en medio de un mundo que glorifique el ego, toda la persona, mayormente el mundo, está todo el tiempo por ahí pensando en ellos y solamente en ellos. No piensan en más nadie, no piensan en los vecinos, no piensan en sus familias, solamente ellos, y en los títulos que reciben y en las cosas materiales, gloria a Dios. Pero los creyentes estamos, dice ahí, llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Debemos ser humildes y no ser altaneros, altivos y soberbios, porque esos que glorifican el ego son porque tienen el yo, tienen una arrogancia, gloria al Señor,
Y eso no pertenece al Señor, eso pertenece al mundo y al enemigo de las almas, gloria a Dios. Y cuando uno, es verdad que nos tenemos que apreciar nosotros mismos, pero no podemos poner todo nuestro pensamiento en ese ego, gloria a Dios, sino también tenemos que pensar en los demás, gloria a Dios, como que son mayores que nosotros. Gloria al Señor. El texto áureo, por aquí el hermano Darío. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gloria a Dios. Llevad mi yugo. ¿Qué es eso de yugo? Bueno, ese es un instrumento, una herramienta que usaban antes o que se usa, ¿verdad?, en algunos países, en el campo, donde se va uno, vamos a decir, hablando en animales, ya sea dos bestias, ¿verdad? Y es de dos, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor va con uno, va ayudándole y pues, ¿verdad?, vamos bien. Amén. Por eso dice que el Señor dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, pero el yugo que nosotros llevamos es fácil, dice la palabra, porque no es un yugo como el que llevan los animales. Gloria a Dios, que es un yugo fuerte, de una madera bien prensada, gloria a Dios, y bien pesada. Y dice que aprended de mí, que es el Señor, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas, gloria a Dios. Esta clase, gloria a Dios, tiene unos datos generales acerca del tema. Dice que el secreto de una vida útil al servicio de Dios comienza con una actitud de humildad y mansedumbre ante el Señor. El autor de ese Mateo, el autor del Evangelio que lleva su mismo nombre, y también tenemos a Filipenses, que fue escrito por el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Por ahí teníamos un mapa, el hermano Josito, amén. Ahí está el mapa que habla sobre el tema que vamos a incluir aquí, que habla dice que Mateo fue escrito probablemente en Palestina y Filipenses desde Roma, en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Aquí vamos también a encontrar unos personajes. Va a estar Dios, Cristo, los discípulos, Pablo y los creyentes de Filipos, cuando le envió la carta a los filipenses. Y el lugar, dice que Mateo fue escrito probablemente en Palestina y Filipenses probablemente desde Roma. Gloria a Dios. La fecha, Mateo fue escrito entre el año 50 y 60 después de Cristo, y Filipenses entre los años 60 y 63 después de Cristo. Gloria al Señor. Esta clase tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. El primero dice de describir la humildad y mansedumbre de Cristo. Cuando describimos algo, lo especificamos y lo explicamos detalladamente. Gloria a Dios. Así que tenemos que describir detalladamente la humildad y la mansedumbre de Cristo. Al terminar esta clase, tenemos que tomar en cuenta el número 2, también dice interiorizar el carácter que corresponde a los verdaderos discípulos de Jesús. Gloria a Dios. Cuando hablamos de interiorizar, estamos guardando o reteniendo algo para nosotros mismos, hacer lo propio. Cuando decimos interiorizamos algo, estamos haciéndolo nuestro y profundizándonos en ello. Así que vamos a profundizar en el carácter que corresponde a los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Y el número 3,
modelar la conducta que es propia de quienes profesan la fe en Cristo. Cuando modelamos, estamos moldeando o dando forma, gloria a Dios, y siguiendo un modelo. Aquí vamos a modelar la conducta que es propia de los que profesan la fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que es la que nosotros tenemos que modelar. Ser modelos como Cristo fue modelo, gloria a Dios, para nosotros. Sí, retomando un poquito lo que se había hablado en el texto audio, dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que llama la atención de este pasaje es que él dice, el mismo Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que cuando lo comparamos en cuanto al yugo se refiere, basándonos, ¿verdad?, en la temática que trabaja el hermano Darío, el yugo es un instrumento, es una herramienta, como bien usted dijo, que se usa para los bueyes, o se usaba para los bueyes en aquel entonces, y era de una madera que era bastante pesado. Y si vemos eso en la actualidad, en nosotros mismos, hay ocasiones donde se nos avecinan o se nos presentan situaciones que es una tras la otra, y como que no vemos salida a todo lo que se nos presenta, y eso se nos convierte como si fuera eso mismo, un yugo que es pesado. Pero lo que, por lo menos en mi caso, lo que me llama la atención es que el mismo Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que si nosotros llevamos el yugo que Jesús nos está ofreciendo, es mucho más liviano, es mucho más fácil, porque como es tan ligero, o sea, es liviano, hablando en cuanto a peso se refiere, es liviano, pero obviamente va a ser ligera esa carga. Amén. Es donde los versículos, el número 30, que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ahí vamos a entrar luego. Gloria a Dios. Este estudio, amén. Disculpen que le cogí. No te apures, porque tenemos que siempre comentar, gloria a Dios. Esa es la parte de la clase que se comente. Este bosquejo de estudio de esta clase tiene 3 partes. La primera es: Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. El número 2, la segunda parte, la vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. Gloria a Dios. La vanagloria es cuando tenemos ese ego que habíamos hablado anterior. Gloria a Dios, todo eso hay que dejarlo. Y el número 3, Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo. Es la tercera parte. Gloria al Señor. Vamos a entrar rapidito a la introducción. Dice aquí que la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy día da mucha gloria al ego. Era lo que habíamos dicho, que el ego es cuando somos altivos, somos soberbios, estamos pensando solamente en el yo, somos arrogantes, gloria a Dios. Dice que en ella el portar un carácter humilde parece ser una manifestación de debilidad. Muchas personas creen que la humildad es algo débil, que la gente cuando es humilde tiene que ser débil, pero eso no es lo mismo, gloria a Dios. No son sinónimos, porque usted puede ser humilde y no tiene que manifestar debilidad. Y se abundan los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios, como dice 2 Timoteo 3 del 1 al 2. La iglesia no ha escapado al peligro de tal desviación, y en una sección de ella se nota el hambre de fama, la veneración excesiva de la autoridad eclesial
y mucho de aquello que es contrario a la mansedumbre y ternura de Cristo. Gloria a Dios. Muchos solamente buscan la fama. El hombre mayormente busca siempre ser famoso, tener alguna fama, pero la fama que nosotros tenemos que buscar es la fama Alabado Dios. de la gloria del Señor. Gloria a Dios, y seguir su palabra. Dice, por eso es imperativo que tratemos el tema del correcto carácter cristiano, del cual la humildad es un ingrediente fundamental. Gloria a Dios, es bien importante la humildad en cada uno de los creyentes. El presente estudio se encarga de ese tema. La Biblia nos enseña o nos entrega el testimonio de muchos hombres y mujeres que mostraron un carácter humilde delante de Dios. Por ejemplo, Moisés fue uno de ellos, quien dice la palabra que llegó a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo como el modelo perfecto de humildad. Gloria a Dios. Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo manifestado en carne y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria sea al Señor. Una regla fundamental, bien importante para los seguidores de Cristo, es esta: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Por eso en los siervos del Señor del Nuevo Testamento notamos una conducta sencilla y mansa, como muestra que eran discípulos auténticos del Maestro. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, quien pidió a los hermanos corintios que lo imitaran como él imitaba a Cristo. 1 Corintios 11:1. De ahí comprendemos que el discipulado de la fe debe presentar la humildad como una virtud que brota de la relación con Cristo. De hecho, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu viene a vivir a su vida y produce su fruto en ese nuevo creyente. Sabemos que una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Por tanto, ser humilde no es una asignatura que aprendemos solo mentalmente, sino que es un modo de vida de nosotros los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entramos al desarrollo del estudio. La primera parte se titula Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. Esto se encuentra en Mateo 11, de los versos 28 al 30. Gloria a Dios. Y tiene algunas definiciones como descansar, que se traduce del verbo griego anapauo, que quiere decir reposar literal o figuradamente. Ser exento, permanecer, implica refrescarse o confortar. Y la palabra manso, que viene del griego praos, que identifica a alguien de carácter gentil y humilde, de una raíz que significa apacible o pacífico. Yo le voy a pedir a la hermana Lilian que me lea el primer versículo, el número 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Dice que esta porción de la Biblia es una de las palabras, de las perlas de la palabra de Dios. Su contenido refleja preciosas enseñanzas que alientan al hombre a descansar en Jesús. La primera parte del versículo 28 deja en claro la gran invitación del Maestro. Su oferta de descanso es para los que vienen a Él. Este venir no es acercamiento físico necesariamente. Cuando comparamos este versículo con Juan 6:35, descubrimos que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Debemos entender que este tipo de fe no es un acto accidental, sino una decisión que cada hombre debe hacer, y además una fe en la cual
permanecer hasta el fin. La segunda parte del versículo 28 delinea a quien le hace Jesús la invitación de venir a Él. Son los trabajados y cargados. El mismo Evangelio de Mateo nos ayuda a entender quiénes son estos. Mateo 23:4 revela que los líderes religiosos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres. Así que una de las causas por que las personas están trabajadas y cargadas es debido a los ritos y reglamentos religiosos como métodos de obtener el agrado de Dios. Los creyentes debemos agradecer al Señor que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, como dice Romanos 8:15. Gloria al Señor. Ahora, la promesa del Señor a los que vengan a Él desde esa condición religiosa y pecaminosa es muy preciosa. A ellos les promete que los hará descansar. El descanso del Señor provee certidumbre, confianza y seguridad. Sobre todo, el que viene al Señor recibe de Él paz interior, como dice Isaías 26:3. Esa paz interna es el producto de la paz con Dios que se experimenta cuando somos justificados por la fe, como dice Romanos 5:1. Los creyentes que han experimentado el descanso de Cristo deben conducirse en el temor santo y así reflejarán al mundo el milagro que Cristo ha obrado en sus vidas. Gloria a Dios. Alabado Dios. Pasamos al inciso B. El cristiano debe aprender de la mansedumbre y humildad de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que aprender de esa gentileza y de esa humildad apacible que tiene el Señor para con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a esperar por aquí que el hermano Mario me lea los versículos 29 y 30. 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estos dos versículos de Mateo 11 son muy valiosos en la meta de reflejar el carácter cristiano ideal. Gloria a Dios. Al estudiar el versículo 29 aprendemos algunas lecciones fundamentales para nuestra fe. La primera, que la fe en Cristo se constituye en un yugo entre Él y el creyente. Desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo representaba la suma de todas las obligaciones que una persona debía asumir. Por tanto, bajo la ley, ese yugo equivalía a la estricta observancia de todas las reglas y mandamientos escritos en la Torá o la Torá. Pero cuando Cristo usa aquí la expresión mi yugo, se refiere a algo absolutamente opuesto al anterior. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él, gloria a Dios, como medio para hallar la salvación que está en Él. Así que el que cree en Él para salvación ha obedecido la invitación de llevar su yugo. La segunda lección es que debemos tener a Cristo como el modelo de mansedumbre y humildad. En Mateo 5:5 Jesús enseñó una bienaventuranza sobre los mansos al decir que ellos recibirían la tierra por heredad. En verdad, gloria a Dios, manso es quien viene a Cristo, que encuentra descanso en Él y entrega su propio camino en las manos del Señor. No solamente Jesús dijo que Él es manso, sino también dijo ser humilde de corazón. Sabemos que el sinónimo principal de la palabra manso es precisamente ese, humilde.
En 1 de Pedro 5:5, la palabra ordena que nos revistamos de humildad. Aprendemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la actitud correcta del creyente incluye tener un corazón humilde como su maestro. Gloria a Dios. La última parte del versículo 29 es un paralelo con el versículo 28. Aquí hallamos la tercera lección. Cristo ofrece descanso al alma de quienes vienen a Él. Es un descanso hallado en el mismo acto de fe en Él. Gloria al Señor. Con esto concuerda el hecho de que Cristo es nuestro reposo, como dice Hebreos 4:3. Relacionado con esto es la verdad del versículo 30, que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Ciertamente, la sencilla confianza en Cristo como Salvador resulta ser placentera al creyente fiel. Esa fe depositada totalmente en Él produce paz y gozo al alma, una conducta piadosa y un sentir de gratitud que son consecuentes con una bendición semejante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pasamos a la parte 2, que tiene un título: La vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. O sea que presumir y envanecerse, que eso es la vanagloria, eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios y que debe ser el carácter de cada uno de nosotros los discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Aquí también tenemos algunas palabritas de definición, como humildad, que se traduce del griego. Esta palabra es bastante larga, que significa humillación de mente, modestia. Viene de una raíz que da sentido de deprimido, humillado, en circunstancias o disposición. Y tiene la palabra aferrarse, que es el término griego arpagmos, que significa apoderarse, arrebatar. Conlleva la idea de tomar para uno, preferir. El inciso A dice que dejar la vanagloria incluye considerar a otros como superiores. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que para nosotros ser humildes tenemos que considerar a los demás como que son superiores a nosotros. Gloria al Señor. Aquí vamos a entrar a los versículos 2, 3 y 4. Gloria a Dios, de Filipenses. Gloria al Señor. Vamos a esperar que la hermana Alexis me lea el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Esta sección del capítulo 2 de Filipenses dice que trae lecciones valiosas sobre el carácter humilde de los hijos de Dios. El versículo 3 reclama la unidad del cuerpo de Cristo, por lo cual los discípulos deben evitar la contienda y la vanagloria. Hacer la obra de Dios contenciosamente es contrario a los principios del Evangelio. Por lo tanto, Pablo enseñó a los corintios que ellos y las iglesias de Dios no tenían costumbre de estar contendiendo, como dice 1 Corintios 11:16. Esa debe ser nuestra misma actitud humilde en la familia de Dios. Mucho más peligrosa es la contienda cuando existe vanagloria en el corazón de los creyentes. Gloria al Señor. En Filipenses 1:16, Pablo admite con dolor que algunos predicaban a Cristo por contención. Jamás debemos proceder de esa manera. Gloria al Señor. En la última parte del versículo 3 se nos enseña
¿Cuál es el remedio para evitar la contención y la vanagloria al servir a Dios? Pablo enseña que debemos hacerlo todo con humildad y que cada uno estime a los demás como superiores a ellos mismos. Debemos recordar que para los paganos la humildad parece ser sinónimo de cobardía o debilidad. La humildad de que habla Pablo viene al hombre por la gracia divina y está relacionada con un corazón tierno y de un discípulo de Cristo, como dice Efesios 4:2. Tal humildad se pone de manifiesto en el amor fraternal entre los santos y preferir honrar a nuestros hermanos antes que a nosotros, como dice Romanos 12:10. El versículo 4 enfatiza la misma verdad, ahora expresada en que un hermano no se ocupe solamente de lo suyo propio, sino también mire por el bien del otro. Un ejemplo de una humildad semejante fue la que expresaron los hermanos de Macedonia y Acaya. Ellos tuvieron a bien hacer una ofrenda para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Romanos 15:26. El ejemplo supremo de este enfoque de amor humilde lo hallamos en nuestro Señor. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, como dice 2 de Corintios 8, versículo 9. Una actitud semejante debe reflejarse siempre en la conducta diaria de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Entramos al inciso B. El cristiano también debe despojarse de sí mismo como lo hizo el Maestro. Gloria a Dios. Así que también nosotros tenemos que despojarnos de esa vanidad. Gloria a Dios, dejar todo aquello que no sea de agrado al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a... Ahí podemos aplicar la enseñanza del samaritano, del buen samaritano. Amén. Vimos la semana pasada. Amén. Vamos a comenzar aquí con los versículos. Perdón. Amén. ¿A qué se refiere cuando dice predicaban a Cristo por contención? Bueno, según yo entiendo, por contención es que lo predicaban no con amor, no lo predicaban con amor ni con humildad, sino era como con una contienda entre ellos, como que yo sé más que tú, o competencia, como competencia. Aquí el significado en Google dice cualidad de los sentimientos, pasiones o impulsos contenidos o refrenados. Amén. Amén. Vamos a ver si el hermano pastor nos puede abundar sobre eso. Todavía hoy en día existe, amado. Las palabras del apóstol Pablo, él lo predicaba porque era su mandamiento y conocía quién era Cristo. Otros predicaban a Cristo, pero no con la misma influencia, con el mismo valor, porque cuando hay contiendas, el Espíritu Santo no va a estar primeramente. Y esta clase redunda y es bastante amplia. Y qué bueno que la hermana preguntó, pero es una contienda. Lo que están haciendo es contendiendo. Yo predico a Cristo en esta manera, pero ellos lo quieren predicar en otra manera. Sí. Nosotros vamos a predicar la palabra del Señor hoy en día como está aquí. No como la quieren interpretar los hombres, endulzarle el oído a otros. Y eso es lo que sucedía en aquel tiempo. Muchos querían endulzarle el oído a otros, cuando Pablo era el que verdaderamente tenía la verdad, igual que la iglesia tenemos la verdad hoy en día. Amén. Ya. Y mucha gente que predican por ahí están a veces en contención, porque si nosotros les decimos algo concerniente a la Escritura, como lo dice la Escritura, ellos van a decir no, porque ellos visitan por ahí, están los testigos de Jehová, que esa gente les gusta contender mucho y todo lo que tú dices, eso es mentira. Lo que ellos dicen es lo que va a manera de ellos. Te van a dar la contraria. Ellos siempre te llevan la contraria, así que es mejor que tú los dejes por
por incorregible, como dicen, y seguir tú predicando el Evangelio como Cristo lo manda. Dice aquí, en estos dos versículos, el versículo 5 habla directamente a los creyentes respecto a la necesidad de un carácter humilde como el maestro. Aquí se nos exhorta a tener el mismo sentir, gloria al Señor, de Cristo Jesús respecto a la humildad. Con esto aprendemos que Cristo es nuestro modelo de vida y debemos imitarlo. Hoy, cuando hay tanta apostasía y orgullo vano, la iglesia debe recordar que nos llamamos cristianos porque somos discípulos de Cristo. Cuando se deja de enfocar la fe en el maestro, el cristiano se hace estéril espiritualmente y su relación con Dios se debilita. Gloria al Señor. En el versículo 6 Pablo ofrece un ejemplo de la humildad del Señor, el cual nadie ha podido superar, para ofrecernos una idea de cuál es nuestra meta en cuanto a la humildad. Pablo nos presenta a Cristo como el modelo perfecto. De él dice primero que era en forma de Dios. La palabra griega para forma o morfe hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente en la naturaleza de una persona o cosa. Así entendemos que Cristo ha sido y continuará siempre siendo Dios por naturaleza. Amen. Gloria al Señor. La palabra enseña que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, aleluya. Como dice Colosenses 2:9. Cristo no es una mera manifestación de Dios, sino que es Dios mismo. Yes. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero no se aferró a ello para poder venir a este mundo en forma humana y pagar el precio de nuestra redención, que fue su muerte. Nunca debemos sentirnos tan superiores que vayamos a perder la disposición a servir en cualquier nivel en la obra del Señor. El versículo 7 enseña que Cristo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de aquella manifestación externa de su divinidad. Entendemos mejor qué significa ese despojo cuando leemos su oración donde Él le pidió al Padre que le glorificara al lado suyo con aquella gloria que tuvo Él con el Padre antes de que el mundo fuese, como dice Juan 17:5. Ahora Pablo muestra en Filipenses 2:7 que ese despojo que hizo de sí entrañaba tomar la forma de siervo y venir a ser semejante a los hombres. Así que Jesús agregó a su divinidad una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de su deidad. Esto es lo que conocemos en griego como la kenosis o vaciamiento de Cristo. Él tuvo un cambio voluntario de forma, pero no del ser divino. Fue en esa condición humana que vino a servirnos, como dice Mateo 20:28. Esto nos ayuda a entender cuánta debe ser nuestra disposición a despojarnos de toda vanagloria y asumir una conducta humilde ante Dios. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguna pregunta o alguna duda, si no, seguimos para la tercera parte. Hermano, ¿se quiere decir algo? Gloria a Dios. Pues vamos a continuar. La parte 3 lleva por título Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo. Gloria al Señor. Aquí sumo no quiere decir esta gente que son sumos, que son pesados, que el Señor o Dios lo exaltó hasta lo más alto. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir aquí sumo. Se escribe igual, pero no es lo mismo. Gloria al Señor. Aquí tenemos algunas definiciones como obediente. Dice que es la palabra griega hukekos, que significa escuchar con toda atención e implica ser sumiso, obedecer. Viene de una raíz que indica oír bajo, como subordinado, conformarse, autoridad.
Y la palabra confiese, que en griego es el término exomologeo, equivale a reconocer, a sentir, concordar completamente, alabar y a comprometer. Gloria al Señor. El inciso A, Cristo fue humilde y obediente hasta soportar la muerte de cruz. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Gloria al Señor. Hermano José. Amén. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Estos dos versículos dice que nos llevan hasta un final triunfante de la humillación de Cristo. Las enseñanzas aquí son bien importantes. Cuando estudiamos el versículo 8, hallamos otro escalón de la humildad de Cristo. Ya en la condición de hombre se humilló aún más al hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Debemos entender que la expresión condición de hombre no significa idéntico a los hombres. Una de las diferencias de Jesús con todos los demás hombres es que Él es sin pecado, como dice Isaías 53:9. La obediencia de parte del Señor fue manifestada en estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre en cuanto a nuestra redención. Gloria al Señor. Ello conllevó someterse voluntariamente a la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. De ese sometimiento humilde, Pedro testifica que cuando el Señor padecía, no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente, como dice 1 Pedro 2:23. Gloria a Dios. Al estudiar Deuteronomio 21, 22 y 23, sabemos que ser colgado en un madero significaba una maldición. Y para mostrarnos mejor esa verdad, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas 3:13. Allí se refiere a la maldición de morir en una cruz. Hasta aquí tenemos una idea clara del ejemplo del Señor, que el Señor nos dejó para que sigamos sus pisadas de mansedumbre y humildad. El versículo 9 parece un himno de victoria sobre la exaltación que Cristo recibió del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. En Jesús se cumplió el principio que el que se humilla será enaltecido, como dice Mateo 23:12. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a ofrecer alabanzas al Hijo de Dios, pues Él merece nuestra gratitud y honor a causa del precio que pagó para salvarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos entender que el nombre, sobre todo nombre, que el Padre le entregó a Jesús cuando ascendió, no es propiamente el nombre Jesús. Recordamos que Jesús fue el nombre que aquel ángel le dio a José para que le pusiera al niño al nacer. Esto fue un rango que le dio el Padre a Jesús. Como veremos a continuación, el nombre, sobre todo nombre, parece ser un título de señorío. Es un rango que el Hijo de Dios recibió del Padre al llegar de regreso a la gloria celestial. Gloria a Dios. Entramos a inciso B. Dice, Cristo se humilló y ahora tiene el nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Esto está en los versículos 10 y 11. Vamos a ver si la hermana Iris me puede leer el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Amén. Hermano Juan, el último. Sí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos últimos versos dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito, como será notable al analizar esta última sección de nuestro estudio. El versículo 10 revela la intención del Padre al glorificar a su Hijo. Su ideal eterno fue que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Notemos aquí que el Padre le da un nombre supremo a Jesús. El nombre Jesús era común entre los judíos, por lo cual la Biblia menciona ese nombre atribuido también a otra persona, además de nuestro Señor. Por ejemplo, Jesús llamado justo, lo menciona en Colosenses 4:11. Por lo tanto, en el versículo 10 de Filipenses 2, nos será claro cuál es el nombre, sobre todo nombre, que Jesús recibió del Padre. La voluntad de Dios fue que ante ese nombre eminente se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Para tener una idea más clara del enaltecimiento que el Padre le entregó al Hijo, debemos leer el Apocalipsis, en Apocalipsis 5, del 8 al 13, donde la corte celestial se postra y Juan oye a millones de millones decir a gran voz, acompañados por toda la creación, que el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Dar la alabanza debida al nombre del Señor debe ser el sentir de todos los discípulos de Cristo. Gloria a Dios. Dios no nos ha llamado a vivir para nosotros mismos, sino para la gloria suya, lo cual incluye glorificar su bendito y precioso nombre. Sea tu nombre alabado. Gloria a Dios. El versículo 11 nos lleva a entender que Jesús tiene ahora un nombre eminente que el Padre le dio luego de morir por nosotros en la cruz. La crónica que Pablo nos entregó aquí en Filipenses 2 sobre la humillación y exaltación de Cristo deja claro que ese nombre es sobre todo nombre, que Cristo lo recibió como premio a su obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Por tanto, Pablo concluye diciendo que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Estas 4 palabras constituyen el nombre o título honorífico dado a Jesús al ascender a la derecha del Padre. Cuando los creyentes confesamos que Cristo es el Señor, no solo estamos pronunciando el nombre sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Debemos tener claro que una mera confesión del título supremo de Jesucristo no tuviese valor sino una operación de la gracia divina en el hombre que se llama el nuevo nacimiento. El confesar que Jesucristo es el Señor debe corresponder a creer primero que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos, como dice Romanos 19. Esa fe y confesión dan lugar a la salvación y luego nuestra conducta diaria debe ser un testimonio que en verdad Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Hasta aquí esta parte. Vamos al resumen o a la reflexión de esta clase. Dice, al terminar de estudiar las palabras de Jesús sobre la humildad y la mansedumbre, nos quedamos admirados de cuán alta es la meta de Dios para nosotros al respecto. Tenemos que decir con Pablo que no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero debemos trabajar en poder reflejar a este mundo el carácter de nuestro Señor. El resumen de Pablo en Filipenses 2 sobre la humillación y exaltación de Cristo requiere que tengamos ese mismo sentir. Así
que debemos imitar al Señor para que nuestra conducta sea también un reflejo de su vida. Como aprendimos en nuestra lección, la humildad no solamente testifica de Cristo al mundo, sino que ayuda a una relación sana entre los hermanos de la fe. Por tanto, en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos rebosar de esa virtud cristiana. Por último, Dios nunca dejará de recompensar la humildad. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el creyente que se humille delante del Señor hallará la gracia divina a su favor. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Gloria a Dios. Entramos a las preguntas. Gloria a Dios para terminar. La primera pregunta dice: ¿a quiénes invitó Jesús a venir para hacerle descansar? A los hermanos Carlos. A los que están trabajados y cansados. Amén. A los trabajados y cargados, Él los haría descansar. ¿Qué dos rasgos del carácter de Jesús Él nos invita a aprender? Hermano Darío. ¿Qué es humilde? Su humildad, amén. Es manso y humilde de corazón, como dice su palabra. La número 3. ¿Cómo debemos estimar a los hermanos, a los demás hermanos de la fe? Como superiores a nosotros mismos. Amén. La número 4. Vamos por aquí a dársela a la hermana Nilda. Dice: ¿qué sería del cristianismo sin el ejemplo de Cristo respecto a su humildad? Establecen muchos patrones reformados en la fraternidad propia de la familia cristiana. Amén. Y la número 5, gloria al Señor. Vamos a dársela por aquí a la hermana Ramonita. ¿Cuál es la conducta que viene de acuerdo con ser un discípulo de Cristo? Ser un discípulo de Cristo tiene que ser como su maestro, tiene que imitar su conducta y ser manso y humilde también. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga hasta aquí esta parte y nuestro pastor con nosotros. Déjame limpiar un poquito. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Tú eres bello, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Alabado. Glorioso el Señor, a Dios sea la gloria. Que Jehová Dios es bueno y para siempre su misericordia es. A Dios le damos la gloria y la honra. Alabado Dios. La próxima semana, alabado sea el Señor, tenemos un tema de este estudio muy precioso también, amado, el cristiano y el deber de perdonar. Alabado sea el Señor. Un tema muy precioso. Le damos la bienvenida a la hermana Yarisa. Yo escuché su voz y dije: hermana Yari, alabado Dios, nos gozamos en verla ya de regreso y en la casa del Señor. Alabado Dios. Aleluya. Le extrañamos, alabado sea el Señor. Qué bueno que ella estuvo ahí siempre atenta. Yo le voy a pedir a la superintendente que me escriba por ahí la lección número 6, ese estudio bíblico la va a dar el pastor. Todas estas clases son doctrina, hermano, le dije mucho, pero el pastor no la va a dar todas. Para eso tenemos un cuerpo de docentes aquí, maestros. Pero la número 6, el pastor se antojó de la número 6. Alabado Dios. Tenemos unos temas que cuando me correspondan a mí yo les voy a dar. No porque me da la gana, sino porque así lo dicta. Alabado sea el Señor y el patrón, alabado Dios, de lo que es la instrucción a la iglesia. Alabado Dios, en lo que es la palabra del Señor, el comportamiento del hombre y la mujer de Dios. Unos temas muy preciosos que Cristo quiere que nosotros seamos como Él. Alabado sea el Señor. En medio de lucha, de prueba, en medio de nuestras debilidades, cuando nos sujetamos a Cristo, hermano, todo es posible. Alabado sea el Señor.
Bueno, el ejemplo que ponía el hermano Darío sobre el yugo, alabado Dios, vimos la interpretación que daba el expositor del maestro, alabado Dios, pero por allá en la parte de atrás tengo yo un ejemplo de un yugo, alabado Dios, que lo utilicé en un estudio años atrás, porque el libro de Proverbios dice que es bueno que el hombre lleve el yugo desde su juventud. Fíjese, así dice el libro de Proverbios. Así que usted lo busque en su concordancia y usted lo verá. Y tiene una razón de ser. Recuerdo un pastor que años atrás, donde yo fui copastor, me decía, nos vamos a enyugar los dos. Nos vamos a enyugar. Y eso es lo que hace el hombre y la mujer. Nos enyugamos con Cristo. ¿Cuál es la razón de un yugo? Se ponía un buey joven, uno que está aprendiendo, con un buey viejo. El viejo le iba a enseñar al joven que no iba a caminar por donde él quisiera, como él quisiera, ni jalar para donde quisiera. Esa es la razón. De igual manera, como pueblo, iglesia de Jesucristo, cuando llevamos el yugo de Cristo, también tenía otra referencia hablando pues de lo que es la carga nuestra, la va a llevar el Señor. Él nos va a ayudar. Él no nos va a quitar la carga, pero nos va a ayudar a que a sobrellevarla. Salmo 55:22 es bien claro. Tenemos que volver a la palabra, amados. La palabra no nos va a fallar. El hombre falla, pero la palabra nunca nos va a fallar, porque la palabra es el Señor. Y qué bueno que la hermana Yarisa preguntó, alabado Dios, porque lo que es el tema de predicar a Cristo se presta para muchas contiendas hoy en día. Cuando encontramos hermanos que llegan a este lugar de diferentes lugares o en las calles, dicen, pero ustedes dicen esto y otros dicen lo otro. Triste y lamentablemente, pues muchos, de la única manera que van a aprender es llegar a este lugar y que el Espíritu Santo de Dios dé convicción a su vida. Porque Dios sigue haciendo como Dios quiere. Ayer se hizo un llamamiento a una vida y pasó al frente y aceptó al Señor. Una alma vale tanto para el Señor, hermano. Y en este día alcanzar un alma para Cristo. Pero si hay Espíritu Santo y hay convicción de lo que la palabra tiene y el mensaje de nuestra vida, nada es imposible, porque estamos arraigados en Cristo, llevando el yugo de Cristo, enyugados juntamente con Cristo. Vamos a dar por aquí, nos vamos a despedir del Facebook Live, alabado sea el Señor. Le hacemos la invitación a nuestros hermanos que se conecten este jueves, si tienen tiempo para Dios. Yo desconozco. Alabado Dios. Pero le hacemos la invitación para que usted se goce juntamente con nosotros en nuestro servicio evangelístico a cargo de la Sociedad de Niños, Generación de Vencedores, en esta congregación. Que la paz de Dios llene tu vida. Que si estabas enfermo, porque creemos cuando oramos por fe de que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Si hay duda, ahí es donde está el problema. En el Evangelio según San Marcos, en cierta ocasión, un hombre le dijo al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Pero creía, así, pero si creemos, todo nos va a ir muy bien. Bye bye. Vamos a dejar por aquí, hermano.